hablar un tema que es interesante y que me llamó muchísimo la atención, porque habla Juan, capítulo 6, versículo 63. Escuché hablar a Jesús. Ahí Jesús está hablando algo tan fundamental, tan importante, y que tiene que ver, la pregunta es, ¿debo de tener cuidado lo que yo escucho, lo que yo miro, lo que yo veo a través de las redes sociales, a través de, sea de lo que fuere, ¿sí? Sea lo que fuere? ¿Por qué tengo que tener cuidado lo que escucho? ¿Por qué tengo que tener cuidado a quien yo presto mi oído? Y esto no solamente la parte espiritual, sino en todo sentido. Porque podía ser peligroso para nosotros. La información que nosotros recibimos. La palabra información está compuesta dentro y formación. Que lo que hablo o lo que transmito puedo formar, depende de mi estado emocional, depende de mi estado espiritual, depende de mis intenciones, por la cual en esta noche, por decirlo de esta manera, ¿cuáles son mis intenciones? ¿Cuáles son las vibraciones de mi espíritu, de mi alma? Porque lo que yo percibo de la realidad, se lo transmito. Y es tan interesante y tan importante esto de poder entender y de poder comprender. En el Evangelio de Juan, Jesús de Nazaret dice algo muy interesante, muy fundamental. Porque cuando uno comparte, transmite porción de su alma, porción de su corazón, porción de lo que uno tiene. Por eso es tan fundamental y tan importante cuando Dios le dice justamente a Abraham, le dice que vaya y que ofrezca a su vida. Tiene que ver con el ego, tiene que ver con la porción que yo quiero meter. ¿Vieron cuando dice estás metiendo la cuchara? ¿Entienden? Entonces, Dios quiere que lo que transmite sea genuino. Eso es lo que Dios estaba hablándole a Abraham, que él pueda morir a su ego, a su yo, a sus emociones, a sus sentimientos, para que la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, pueda utilizarlo a él para grandes cosas. Por eso las Escrituras, dice Juan capítulo 6, versículo 33, las palabras, escuche, las palabras, leo la segunda parte, pero vamos a leer completo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Jesús está diciendo, aprovechen de poder prestar atención, traten de aprovechar lo que estoy hablando, porque lo que estoy hablando no son datos,
no solo son informaciones, es algo mucho más profundo. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, honramos tu nombre, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu santo nombre. Pedimos, Dios, que tú derrames tu gracia, derrames tu presencia, que tu Espíritu Santo derrame ese espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, de entendimiento y de comprensión, Dios, en tu palabra, Dios. Que tu Espíritu, Dios, pueda manifestarse de una forma gloriosa sobre nuestras vidas, sobre gente que está a través de las redes sociales. Señor, tu gracia, tu gran amor, Señor, sea sobre su vida. Padre, honramos tu nombre, te bendecimos, te damos gracias, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gracia. En el nombre poderoso de Jesús, todos decimos amén, amén y amén, y le damos un aplauso al Rey que vive. Las palabras, Jesús de Nazaret decía, las palabras que yo les hablo, las palabras que yo le hablo, son espíritu y son vida. Aprovechen. Y es que no es que estaba hablando de otras cosas, sino que los fariseos, los saduceos o los religiosos de aquel entonces hablaban las mismas palabras. Hablaban las mismas palabras, pero ¿qué es lo que hacía o qué es lo que hace? Indudablemente que tenga que ser diferente, distinto. Porque Jesús de Nazaret habla indudablemente acerca de esto tan fundamental, que las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cuando yo puedo leer esta palabra, yo leo esta palabra, y no quiere decir que yo esté transmitiendo vida o de su espíritu, de acuerdo a la percepción que yo tengo de la realidad, de acuerdo al entendimiento que tengo de las escrituras. Por eso decía recién, es tan interesante, tan importante el poder saber de nosotros cuando recibimos un consejo y de quién recibimos un consejo. Puede ser de un líder, puede ser de un maestro, puede ser de un pastor. ¿Qué hay detrás de esa información? ¿Cuál es el propósito de esa información? ¿Qué es lo que estoy logrando o qué es lo que yo quiero lograr a través de la información o del consejo que yo estoy dando? Uno diría, pero si yo vengo a la casa de Dios y vengo a adorar a Dios, se supone, diríamos de esta manera, que debe de ser de edificación para nosotros. Debe de ser que el Espíritu de Dios, el Shekinah de Dios, la presencia de Dios es la que debe de operar, y todo mi ego, y toda mi percepción, y todo mi conocimiento humano que yo pudiese tener, sacarlo hacia afuera y permitir que lo que da vida y lo que transmite espíritu es Dios. Por eso la gente decía, en el libro de Marcos decía, habla como quien tiene autoridad. Por eso el principal de la sinagoga algo vio, algo notó. Por eso el otro principal de la sinagoga se fue de noche
Y le dijo, las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está contigo. No te maravilles de lo que te digo. Debes de nacer de nuevo. Entonces, lo que Dios requiere de cada uno de nosotros, por eso decía, la oración es el que me permite a mí reparar mi comunión, mi adoración, mi entrega, mi compromiso, mi búsqueda, para que todo lo que yo pueda hacer son las palabras que Dios le decía a Josué, y todo lo que emprendas sea prosperado, pero no te apartes a diestra ni a siniestra para que hagas prosperar tu camino. Nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Esa palabra tiene que cobrar vida, pero para que cobre vida, yo tengo que renunciar a muchas cosas. Yo tengo que renunciar a muchísimas cosas que son fundamentales e importantes. Por eso Jesús decía, aprovechen ahora, puedan discernir, capten, reciban. Porque cuando Jesús empieza a hablar, se produce, va formando, ¿sí? Se va formando en nuestro interior su carácter, se va formando dentro de nuestro ser ese carácter de Cristo. El apóstol Pablo lo describe y dice, ya no vivo yo, lo que antes me fascinaba, ahora lo tengo por basura. Porque esa palabra, la palabra, me formó, me cambió, me transformó. Porque eso es lo que hace la palabra, es vida, es espíritu y es vida. Y es lo que debe de formar de una forma o de otra en nuestras vidas, en nuestros corazones. La gente se admiraba, estaban fascinados, estaban todos atónitos ahí, mirando, observando. Era la primera vez que estaban viendo a Jesús de Nazaret hablar con una autoridad, hablar con poder. Se maravillaban por las enseñanzas que él podía transmitir a través de su palabra. Ellos decían, es diferente, es distinto, no es como todos, hay algo. Yo tengo que saber qué es lo que hay detrás. En el libro de Números, ahí hay una historia, libro de Números, capítulo 22, habla la vida de un profeta llamado Balaam. Un profeta tremendo de aquel entonces, era el que profetizaba con los ojos abiertos. Era una persona muy entendida dentro de su tiempo, dentro de la faz espiritual. Por cierto que el libro de Apocalipsis habla claro acerca de Balaam, de la doctrina de Balaam, de los que están dentro de esa iglesia. Decía Jesús, cuidado con el camino y las enseñanzas de Balaam. Dice que llega un determinado momento, el rey de Moab, llamado Balac, tiene guerra con Israel cuando Israel sale desde Egipto.
se va camino rumbo hacia la tierra prometida. Y era un gran ejército numeroso. Y entonces, este rey de Moab, llamado Balac, contrata como consejero a Balaam y le dice, ¿cuál es tu problema? Le dice Balaam, ¿cuál es tu problema? Dice, estamos en guerra con este pueblo y necesito derrotarlo. Balaam le dice, baja las espadas, baja las lanzas. Pero ¿cómo si yo lo quiero derrotar? Baja las espadas, baja las lanzas y escucha. Porque acá soy el consejero yo. Dice que todas las veces que iban a la guerra, iban a la batalla, le dice, porque peleaban días, había momentos a donde el pueblo de Israel ganaba y había otros momentos a donde los de Moab ganaban. Un día de eso, escuche, un día de eso, le dice Balaam a Balac, a este rey, cuando ellos ganen alguna batalla de los días, junta mujeres, todas esas mujeres bonitas que tú tienes en aquel lugar y acércalos cerca a donde están los israelitas. Entonces este rey hace justamente esto, que lo que hace va y junta a mujeres, contrata a las mujeres más bonitas y los ponen cerca de donde estaban esos guerreros. Dice que vayas, instrúyela, que vayan, que le den agua, que le hagan algunos masajitos, algunas cosas de esas. Y pasó, indudablemente, sucedió lo que tenía que suceder. Algunos de los guerreros se allegaron a esas mujeres. Pero luego después, dice que cuando viene Moisés y ve al pueblo de Israel y ve a sus guerreros, hay algo raro acá. El consejo es muy bueno desde esa perspectiva. Cuando viene Moisés, le pregunta a uno de los líderes qué es lo que pasó, qué es lo que sucede. Entonces, escucha, lo que le dice es que algunos de los guerreros se han llegado a esas mujeres. En el libro de Números, capítulo 22, usted ahí va a encontrar la historia y la decisión y la determinación que tomó Moisés es quitarle la vida a todos los guerreros que se llegaron a estas mujeres. A ninguna les perdonó. Porque ¿cuál es el misterio? Porque el pueblo de Israel es un pueblo de pacto. Es un pueblo de compromiso. Es un pueblo fiel. Es un pueblo extraordinario que ha sido creado y formado para otro propósito. Por eso las Escrituras, el libro de Apocalipsis, habla acerca de esto. El consejero, ¿cuál era? Las intenciones. El consejo era bueno, pero las intenciones que había detrás del consejo, que
rompan ese pacto, que rompan ese compromiso, que rompan esa fidelidad con Dios. Al romper el pacto son vulnerables y una vez que ellos eran victoriosos, ellos permiten que ingresen las tinieblas al ejército y contaminen a todos los guerreros. Por eso Moisés decidió quitarle la vida, para que no se siga propagando, para que no se sigan contaminando. Les cortó de raíz. Las intenciones, yo tengo que saber cuáles son las intenciones, por eso debo de escuchar a alguien. Yo tengo que saber percibir, yo tengo que conocer y saber para qué fui formado, fui creado, qué información voy a permitir que me modele mi vida, mi espíritu, mi alma, mi familia, mi hogar. ¿Está en contra de las redes? No estoy en contra de las redes. ¿Está en contra del celular? No estoy en contra del celular. Si no, no estaría transmitiendo por las redes sociales. Estaría en contra de la televisión. Por cierto que no estoy en contra de la televisión. Cada cual es dueño de acuerdo a su nivel y a su madurez y a su crecimiento espiritual. Les dará al lugar a su vida y a su corazón, cuáles son los motivos, cuáles son las razones por las cuales hace lo que hace. Por eso Apocalipsis dice, tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balaam a poner tropiezo. ¿Qué es lo que hizo Balaam? Poner tropiezo, destruir, desanimarlos, caer en otras palabras, en desgracia. Y él dice, ha pasado algo raro. Son las intenciones con las cuales estaba dando el consejo, con cuál estaba dando, se prestó indudablemente, aunque conocía las escrituras, aunque era un profeta de Dios, dio consejo, pero las intenciones eran otras. Quizás por ganar dinero, quizás por tener estatus, quizás buscando un favor. ¿Cuáles son los motivos, las razones? Y es lo que nosotros debemos de entender. Segunda de Samuel, capítulo 10, ahí hay una palabra. Voy a leer algunos de los versículos en Segunda de Samuel. Para que podamos entender, podamos percibir, podamos discernir los tiempos en los cuales estamos viviendo. Dice Segunda de Samuel, capítulo 10, verso 1, dice, después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia de Hanún, hijo de Nah, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Más llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor,
¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Dice que David se entera que muere un rey que le había hecho un favor o muchos favores a él en su temprana edad o en su reinado o en el reinado de David. Cuando David se entera, cuando llega la noticia para él, entonces él llama a sus colaboradores, a sus consejeros, a personas que representaban, que lo iban a representar, vayan y díganle, indudablemente, díganle a este rey, a este muchacho, a este nuevo rey, en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir, en qué te puedo colaborar. Quiero hacer lo mismo que tu padre hizo conmigo cuando yo era más chico. Era la única intención de David como un rey, como un gran hombre de Dios, un varón conforme al corazón de Dios. Vio que uno de esos reyes había muerto y el que le seguía, el que asumía el cargo, era alguien sin experiencia. Y David ya había adquirido experiencia, conocimiento. Sabía el trato aún de la vida. Él sabía tener percepciones de la realidad y poder mostrarle. Las únicas intenciones de David eran sencillamente poder ayudarles. Estar en el momento del dolor, en el momento de la desesperación, en el momento de la angustia. Pero dicen las Escrituras que los príncipes, los consejeros del rey, este rey nuevo, les dice: ¿tú crees? ¿Tú crees? ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado a estas personas? ¿Crees que David se va a tomar el trabajo de poder? ¿No crees que ha venido para inspeccionar la tierra, para inspeccionar el lugar y luego destruir esta ciudad o tomar esta ciudad? ¿Cuáles eran las intenciones de los consejeros? Inspeccionar al nuevo rey, impresionarlo, que diga: qué buenos consejeros que me he rodeado, qué buenos hombres que ha tenido mi padre y que ha formado mi padre, qué buenas personas tienen. Entonces, las Escrituras revelan que estos hombres, las intenciones de estos hombres eran otras. Solamente David, la única intención que tenía era sencillamente de poder consolar a ellos. Y dice las Escrituras: entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Les cortó las barbas, le cortó la tela, la ropa. En otras palabras, los humillaron y los mandaron desnudos. Cuando llegaron a determinado lugar, la vergüenza que ellos tenían, no querían llegar a donde estaba el rey. No querían llegar donde estaba el palacio.
Pero se enteraron, el rey llega a las noticias del rey, llegan las informaciones, y el rey David le dice que se queden en determinada ciudad hasta que le crezca la barba. Pero que todos los judíos tienen la barba larga. Yo no tengo porque no tengo barba. Esa es humillación. Lo que puede. Por eso es tan importante. ¿Por qué yo tengo que saber? ¿Por qué yo tengo que saber qué es lo que hay detrás de esa información? ¿Cuáles son las intenciones por el cual la persona está transmitiendo lo que está transmitiendo? ¿Cuál es su beneficio? ¿Qué es lo que quiere? Por eso eran diferentes a los de Jesús de Nazaret, porque las palabras eran espíritu, eran vida, producían cambio, producían transformaciones. No se iban en contra de las Escrituras, no cuestionaban a la palabra. Por eso es tan fundamental y tan importante el poder dejarnos guiar por Dios, conocer. El pueblo no pereció por el pecado, sino pereció por falta de conocimiento. Al no conocer, al no saber lo que practicaba, no sabía que era pecado. Eso lo ha llevado a la ruina. Dice el verso 17, cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán en orden de batalla contra David, pelearon contra él, mas los sirios huyeron delante de Israel y David mató de los sirios, escucha, a la gente 700 carros y 40.000 hombres de a caballo. Hirió también a Sabat, general del ejército. ¿Quién murió allí? Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer, como había sido derrotado delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. 47.000 muertos. Por un consejo. Si la única intención es que tu vida cambie, las intenciones de Dios es que te dejes usar por Dios y que confiemos en Él. Y que nos aferremos a sus promesas. Y que nuestro ego, que nuestra porción del alma, que nuestras emociones, que nuestros sentimientos no vayan en la transmisión cuando estoy comunicando. No es un formato, no es algo histórico que Jesús estaba transmitiendo. Sus palabras eran espíritu, su palabra vida. Eso es lo que produce los cambios y las transformaciones en las personas. Si David solamente las intenciones era de poder estar al lado cuando más lo necesitaba este muchacho, así como hicieron con él, solamente eran sus intenciones, juntó un grupo de los que servían a David y los envió. Pregunten qué es lo que necesitan, en qué le podemos ayudar, que puedan contar con nosotros.
No había ninguna mala intención. No había un mal espíritu. No querían apoderarse de aquello. Le bastaba lo suficiente. David escribe en uno de los salmos: una cosa he pedido a Dios y esta buscaré, que pueda estar todos los días en la casa de Jehová para inquirir en su templo y contemplar sus hermosuras. Qué buena, qué grata son tus moradas, oh Dios. Él dejaba tiempo de sus funciones, de su reinado, para estar en la presencia de Dios y poder adorar a Dios. Por eso días atrás decía, claro, ¿cómo pudo vencer David a Goliat? Si la verdad era un muchachito inexperto. Si era alguien en las cuales Goliat se había preparado durante mucho tiempo para las guerras, para las batallas. Pero cuando llega David a aquel lugar, solamente escucha que el pueblo de Dios estaba siendo humillado. Y una de las cosas reconoció David: ellos no tienen pacto con Dios. Ellos no confían al Dios a cual le he entregado mi vida. Él es mi pastor y nada me faltará. En delicado pasto me pastoreará, confortará mi alma, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque cuando tú recuperas el tiempo de la adoración, el tiempo de la entrega, donde vas muriendo, cada día te vas muriendo, te vas muriendo, te vas muriendo, eres sensible y lo puedes percibir a la gente, que cuáles son las intenciones, cuáles son las intenciones por las cuales era necesario morir tantas personas. Era necesario humillar a esos hombres que fueron fieles a David. Era necesario que estos hombres tengan que pasar por esa circunstancia. 40.700 personas por un mal consejo. Porque quería estar al lado del rey. Porque no quería ser despedido. Porque había algunas malas intenciones. Su corazón, engañoso y perverso más que todas las cosas, dice la palabra. ¿Quién lo conocerá? Nuestro futuro depende de lo que nosotros escuchamos y de lo que nosotros permitimos que vaya formando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia. Nuestra vida depende de lo que nosotros recepcionamos, de lo que nosotros permitimos que una porción de mi alma te forme. Es tan importante y tan fundamental. Lo voy a decir aunque no lo quería decir. Lamentablemente en nuestro país hubo un tiempo
un tiempo a donde las autoridades cumplían un rol y una función y esto, aquello. Y eso se bajó al resto de muchas personas. De muchísimas personas en las cuales autoritarios y en este gobierno se está volviendo de nuevo a repetir lo mismo. Ten cuidado a quién escuchas. ¿Quién te está formando? Porque no solamente te está dando información, sino está formando tu vida, tu corazón. Obedezcamos, busquemos a Dios, mientras éste pueda hacer a llamarle, en tanto está cercano. Dios está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos y pensamos. Te invito a que te coloques de pie en esta noche. Cuando vieron a Jesús de Nazaret, empezaron a ver milagros. Los espíritus se manifestaban. Nunca habían visto. Sanidades empezaban a ocurrir, a suceder como algo cotidiano, como algo normal. Y eso ha permitido que la gente empiece a percibir y empiece a ver y a seguir. Algunos lo seguían por curiosidad, otros lo seguían por necesidad, porque les llenaba el alma, porque les cambiaba, porque les transformaba, pero otros seguían para callarlo, para quitarle la vida. Pero Jesús de Nazaret, nadie le quitó la vida. Él las entregó. Él conoce más que nadie nuestras necesidades. Y sería bueno que chequeemos, de ahora en más, chequear nuestro corazón, nuestras vidas. Quizás por ahí pasas tiempo escuchando, viendo, que puedas percibir cuáles son las intenciones, que puedas ver cuáles son las razones, los motivos, qué es lo que lo impulsa, qué es lo que hay detrás de todo eso, de lo que enseña, de lo que aconseja, de lo que transmite, qué es lo que hay detrás. Hay que el Shekinah de Dios llegue a tu vida, que la presencia de Dios te transforme. Las intenciones son de que conozca, como dijo Pablo, no te quites la vida, aquí estamos todos. No son las intenciones de irnos, de escaparnos. Estamos aquí para que seas salvo tú y toda tu casa.